José Gallego, en su capítulo 6, Su Majestad la Adolescencia, el valor del otro en la metamorfosis adolescente. Recordemos que cuando estamos hablando de adolescencia, debemos hacerlo de manera plural, respetando entonces la singularidad de cada uno de los sujetos en un contexto que va a marcar sus diversos condicionamientos, en un contexto sociohistórico cultural. Estamos siempre dando cuenta de que pensar la adolescencia es pensar la época, de que no hay nada del orden de lo biológico en términos de la culminación de la adolescencia, sino en términos de que lo biológico va a ser el origen, y que justamente que la labor del adolescente está puesto en esto, ¿no? En el crecimiento, ¿no? El que crecer, como venimos desarrollando, implica una resignificación, una reorganización de los vínculos y de los modos de satisfacción que tenía el sujeto, de su imagen, de las imágenes que tenía el sujeto, es decir, de todo el campo representacional que lo sostenía psíquicamente, de las coordenadas que tenía para habitar el mundo, un mundo que es estrictamente infantil y que ahora va a devenir nuevos modos de encontrar referencias para poder entonces acceder a un mundo que está emparentado con el mundo adulto. Entonces siempre pensar, digamos, en el adolescente implica este segundo proceso de individuación, este pasaje, esta transición, ¿sí? Implica justamente la idea de la crisis, ¿no? La crisis como algo normalizante en el adolescente, el conflicto como algo estructurante. Por eso que hablamos de que la idea de el adolescente con riesgo, que viene en riesgo porque justamente está condenado a explorar y las referencias con las cuales contaba son insuficientes. Esto implica justamente que el adolescente en su reorganización psíquica va a tener un descentramiento en sí mismo ante la falta de su ser, y al mismo tiempo porque tiene que habitar un mundo en donde se van a resignificar los objetos del mundo. Como dice Andrés Green, un psicoanalista de la década de los 70, el adolescente va a ser un extranjero en su propio cuerpo. Miren qué expresión. ¿Qué les parece esto? Que el adolescente se vuelva un extranjero en su propio cuerpo. ¿Cómo lo entienden? Y como que él siente que su cuerpo es ajeno con los cambios del pubertad. Tiene que aprender a lidiar con ese cuerpo, a entenderlo, a sentirlo como de ella. No solamente por la imagen corporal, ¿sí? Sino también porque justamente el conflicto va a devenir intrapsíquicamente, desde el interior de su organismo. La activación de zonas erógenas que tienen que ver estrictamente con los genitales, ¿no? La pulsión sexual. Entonces hay una autora, siguiendo este texto, que es Mirta Casas, que dice que la adolescencia es un espacio, un tiempo, donde los movimientos estructurales de los múltiples sentidos y no sentidos que refieren a la historización en acto de la subjetividad arman, desarman, construyen, desconstruyen fantasmas deseantes, fantasmas desiderativos en razón de las mociones pulsionales, donde se intenta una reubicación de hombre, de mujer, en lo social. ¿Qué se entiende por esto? ¿Cómo lo escuchan? ¿Qué piensan que dice la autora? Esto de las mociones pulsionales, tener que reubicarse como hombre, tener que reubicarse como mujer.
Y de alguna forma construir tu propia identidad, algo así. Claro, es muy interesante, Julieta, que lo puedas tomar a esto, porque tiene que ver justamente con ese trabajo psíquico de identidad sexual de género, ¿no? Es decir, que en la adolescencia la sexualidad adquiere para el sujeto un valor que hasta ese momento le era desconocido. Y que hay un trabajo que va a estar marcado por una dialéctica, podríamos decir narcisista objetal, que va a ir afectando y punteando la relación consigo mismo y con los otros y con los demás. Entonces va a haber una metamorfosis adolescente, porque este término de metamorfosis, no en términos biológicos, sino en términos sexualizantes, en términos lenguajeros, va a subrayar las múltiples relaciones que encara el adolescente y que adquieren protagonismo, experiencias centradas en su cuerpo, en tanto biológico y fantasmático. Ay, perdón, no entendí. No entendí. O sea, esto de que la sexualidad quiere un valor, sí, o sea, como que es algo nuevo. Desconocido, o sea, es claro, es algo desconocido. y enigmático. Que va a estar centrado en el propio cuerpo, sí. Creo que, no me acuerdo si Millán, el que hace la diferencia justamente de las mociones homosexuales y el de la noción de ser, que él discute con esa noción, ¿no? Que él resalta justamente la importancia del despliegue de esas mociones homosexuales para poder, bueno, en este caso él habla de una cura psicoanalítica, ¿no? De una cura analítica, pero es como interesante cuando hablamos de las emociones, en la definición psicoanalítica justamente de las emociones homosexuales, que no es lo mismo que ser homosexual o con esa identificación de homosexual que culturalmente tiene connotaciones negativas de eso. Exactamente, exactamente. Es un momento, sí, de transición, de falta en el ser. Con lo cual, no hay que tomar la idea de conclusión, porque siempre se está jugando a idea de otra autora, que es Beatriz Hanin, la idea de proyecto, la idea de futuro. ¿Sí? Sí, Julieta. Nada, que justo antes de que hablara la compañera, usted había dicho esto del adolescente va a estar centrado en su propio cuerpo. O sea, esto es por y no entiendo eso en cómo afecta, usted había hablado con las relaciones con los otros. O sea, usted dijo que este narcisismo o esto de que el adolescente adquiere un valor, le da un valor a la sexualidad y está centrado en él mismo. Entonces, ¿eso cómo influye en las relaciones con los otros? Esa parte me quedó floja. Bueno, porque justamente porque la mirada con los otros y de los otros va a devenir enigmática. Porque tendrá que realizar nuevos hallazgos de objetos emplazados exogámicamente. No puede recaer sobre vínculos primarios. Y porque al mismo tiempo las identificaciones secundarias van a estar emplazadas justamente sobre los otros. El adolescente tendrá que crearse un nuevo proyecto identificatorio, con lo cual la experiencia centrada en su cuerpo, tanto en lo biológico como en lo fantasmático, va a ser central en un trabajo psíquico de un adolescente. Lo puberal es que la adolescencia, ¿sí?, es algo más que la instancia biológica física. Es decir, lo principal es que la adolescencia es algo más que puberal y física. Que ahí hay una escisión entre esos dos términos, que lo puberal remite a lo físico, a lo biológico, y que la adolescencia reviste, ¿sí?,
un atravesamiento de una crisis que también va a estar dado, digamos, por estos semblantes culturales y epocales. Aunque en la gran medida se basa en ella, es decir, la adolescencia tiene su origen en lo puberal, porque implica crecimiento, y ese crecimiento implica un tiempo. Mientras se encuentra en marcha ese crecimiento, las figuras adultas deben hacerse cargo de esa responsabilidad. Es decir, si las figuras adultas abdican, los adolescentes no tienen con quién poder generar, digamos, esa oposición. Que eso es lo que veíamos un poco en relación a brecha generacional y conflicto generacional. Entonces, el adolescente que tiene que batallar en esa falsa madurez para poder perderse, digamos, en su máximo exponencial y poder, digamos, reorganizar una libertad para tener sus propias ideas y evitar actuar por impulso, dice Winnicott que ahí se establece una paradoja para el yo del adolescente, porque por un lado aspira a una autonomía, ¿sí?, a ser amo, y por el otro lado siempre está en una posición de dependencia relativa con respecto a los imperativos que le devienen de sus otros y de sí mismo, de su propio organismo, de su propia corporeidad, en el cual el adolescente tiene que descifrar y tiene que volver a significarlas bajo el código, podríamos decir, sexualizante, de las mociones pulsionales de la sexualidad, de la genitalidad. Entonces, bueno, hay otro autor que está reseñado, que es Marcelo Grignard, que inscribe todo este trabajo psíquico como un trabajo inédito, que es insólito para el psiquismo, porque es un cuerpo nuevo, porque es un cuerpo desconocido, que envía sensaciones desconocidas, que son de carácter imperativo, porque las excitaciones acontecen, que son extrañas, que implica un extrañamiento en los modos de decodificar esas sensaciones, y que esto implica un conflicto, ¿sí? Y que ese conflicto justamente también está puesto en esto de que siempre, digamos, el adolescente juega, podríamos decir, con esta vida paralela entre el imaginario y la resolución en la vida real, ¿no? Que ahí hay una tentación y esta propensión entonces al acting. ¿Se comprende hasta acá? Sí, profe. Sí. Entonces, la idea de que haya confrontación generacional es un punto nodal y necesario, que es inevitable, porque en todas las etapas de la vida esto va a transcurrir entre el hijo y los padres, podríamos decir, y fundamentalmente durante la adolescencia, porque a partir de esa confrontación que es necesaria, habrá adquisición y plasmación de una identidad individual y social. Si la fantasía del primer crecimiento en los niños, el contenido está puesto sobre la muerte, en la adolescencia la fantasía va a recaer sobre la idea del asesinato. ¿Por qué el asesinato? Porque crecer, devenir hombre, devenir mujer, significa ocupar el lugar del padre. Asesinar, asesinato, asesinar simbólicamente al padre. ¿Sí? En términos de fantasía inconsciente, el crecimiento es intrínsecamente necesario que esté apoyado en un acto agresivo.
esto permite justamente de que ocupar el lugar de padre implicará para el adolescente poder gozar como lo hace su padre, de venir en esa posición de adulto, gozar con su cuerpo, con objetos externos. Entonces, poder resolver en términos simbólicos el asesinato del padre implica justamente toda una resolución de un conflicto que deviene estructurante. En la medida en que el padre pueda subsumirse a esta potencialidad del hijo, que permita que haya ese pasaje del cuerpo a la palabra, es justamente un acto que va a acompañar el crecimiento. En la medida en que eso no acontezca, y va a enfatizar el aspecto de conflicto intergeneracional y de rivalidad entre las fuerzas. Podríamos decir dos cuerpos que se oponen uno con otro. Todo esto es gallegos, profe, ¿no? Sí, sí. Genial. ¿Qué piensan de esto? Si nosotros lo pensamos en relación al deshacimiento de las figuras parentales, ¿sí? Estamos dando cuenta de que esto es una operación totalmente necesaria y que es totalmente doloroso, porque es absolutamente necesario que acontezca ese deshacimiento de la autoridad parental para que un hijo pueda devenir en la posición de hombre y no solamente tener, sino poseer, ¿sí?, un modo de goce. ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí, sí. Es Beatriz Canil, que hace una relectura de psicoanálisis, toma autores como Sylvia Bleisman, hace una lectura de Sigmund Freud. Beatriz Canil. ¿Quién, profe? Perdón, no escuché. Beatriz Canil. Beatriz Canil. Es una analista contemporánea que hace una relectura de Freud, que tiene una relectura de Sylvia Bleisman, que es una analista que ha fallecido, bueno, ya hace más de 10 años. Nosotros hemos visto alguna bibliografía en el programa. Interesante porque en realidad Beatriz Canil, en el texto Adolescencia, Reorganizaciones, miren el título, Reorganizaciones psíquicas y aperturas. En primer lugar, lo que se enfatiza es el proceso actual, propio del adolescente, que define ese momento de la vida. ¿Sí? Se está definiendo la continuidad en la vida. Es decir, que van a desarrollarse una serie de modificaciones relacionadas básicamente con abandonos de la imagen corporal, de la representación psíquica de sí mismo y con los objetos del mundo. Hay una historia previa en el adolescente, hay una historización de la organización libidinal que es previa en el sujeto y que va a tener un peso y que va a seguir operando, pero lo que dice la autora es que el adolescente va a emprender un trabajo psíquico de metabolización, de ligazón importante de viejas representaciones con nuevas representaciones. Y que por eso es necesario que cuente con recursos. Por eso es que hemos hablado en encuentros anteriores con los trabajos
de la latencia, con lo que implica a yo necesariamente el trabajo de la latencia y de las nuevas organizaciones defensivas que esto permite, para justamente, ¿no?, para que yo pueda contar con recursos que les permita metabolizar y ligar, ¿sí?, esta energía psíquica, emociones pulsionales, libido, que se pueda ligar bajo nuevas representaciones psíquicas. ¿Vamos hasta acá? Ella juega con la idea de que en la adolescencia es como un tiempo en donde cada sujeto va a barajar su mazo de cartas. La autora toma un concepto, en realidad, hay otros autores que toman la idea de reparto de cartas, entre ellos Ortigués. El reparto de cartas hace alusión a un reparto de significantes. ¿Con qué significantes se ve significado cada sujeto? Significante del superyo, significante del yo. Lo que la autora dice es que cada sujeto tiene un mazo de cartas y que ese mazo de cartas lo tiene que volver a barajar, lo tiene que volver a mezclar para volver a crear un nuevo juego. Tiene que volver a crear nuevas combinaciones, las combinaciones que tenía y que lo sostenían en los tiempos de la infancia no pueden ser las mismas combinaciones que lo van a sostener en tiempos de la adolescencia. ¿Por qué? Porque dice que si no hay nuevas combinaciones, entonces no se van a producir variaciones en las identificaciones. Y que esto justamente devendría, podríamos decir, en un detenimiento. Esas continuidades y esas discontinuidades, lo sincrónico, lo diacrónico en la vida de un sujeto, que son propias en el campo de la adolescencia, dice que justamente que lo que pone en juego es que nosotros no confundamos la idea de que la adolescencia es meramente una resignificación de lo anterior en términos de continuidad. Es como decir, bueno, hay una continuidad lineal entre el psiquismo del niño y la reestructuración psíquica que implica la adolescencia. Bueno, no. Lo que dice es que ahí se va a provocar una discontinuidad. Y que esa discontinuidad tiene que ver justamente con lo que va a permitirle al sujeto crear nuevas posibilidades, nuevas vías sobre aquello que en algún momento fue inscripto. Porque si no es la idea de destino. Profe, perdón, se me trabó cuando dijo lo de las discontinuidades. O sea, ¿cómo viene la discontinuidad? O sea, ¿cuál es la discontinuidad? La discontinuidad tiene que ver justamente con la irrupción de lo pulsional en términos de lo genital. Eso es una discontinuidad. Ok. ¿Sí? Y los modos en que el adolescente va a tener que crearse nuevos modos de sostenimiento, de identificaciones en la vida. Se van a provocar variaciones, nuevas combinaciones. No vas a pensar igual. Y ese nuevo pensar tiene que ver, digamos, con una nueva posición ante el mundo y con determinadas identificaciones con respecto, digamos, secundarias, ¿no? Identificaciones secundarias de sostenimiento. Entonces, estas primeras inscripciones que nosotros hemos trabajado en los primeros encuentros, en términos de que el psiquismo
cuando nace un bebé, nace en un estado de prematurez psíquica y entonces hay inscripción en esas prácticas de cuidados de un otro que inscribe pulsión sexualizante, en términos de Pierre Lanier, violencia primaria, condición necesaria y fundante para augurar un protopsiquismo para el bebé. Esas primeras inscripciones no van a tener una continuidad lineal. Justamente lo que plantea el autor es que se van a tener que reescriturar bajo nuevas combinaciones, porque van a haber nuevas exigencias funcionales, porque aparte el contexto incrementa nuevas tensiones. Entonces, esas huellas pueden sufrir nuevos destinos, emplazarse bajo nuevas formas. Lo que la autora retoma en alocución con Gallego, con el texto de Gallego, es que la función de los padres cubre, ¿sí?, reviste de una gran importancia, porque justamente porque el vínculo con los padres se va a ver afectado. Porque a decir de Winnicott, el vínculo de los padres tiene que operar como un frontón, donde el amor y el odio puedan emplazarse bajo la figura de los padres. Entonces, a medida que los padres puedan soportar ese vínculo, pueden pasar necesariamente de ofrecerle un cuerpo a ofrecerle la palabra al adolescente y poder implicar justamente una distancia, ¿sí?, que hace a que los vínculos no se vuelvan, podríamos decir en términos de fantasía para el adolescente, como incestuosos. O sea, un adolescente no quiere un abrazo y un beso de mamá, evita el contacto corporal con mamá, ¿sí? Ya no es el cuerpo lo que debe alojar, sino justamente la palabra. ¿Vamos hasta acá? Creo que sí. ¿Sí? Bueno. Entonces pensar, digamos, en estos procesos como una tarea que deviene fundamental para el adolescente es lo que a nosotros nos permite dar cuenta que el adolescente está escribiendo su historia, se está historizando a sí mismo. Esto es muy interesante y ustedes lo pueden retomar de la ficha de cátedra que escribió Mariana González. Está muy bien desarrollada esa ficha de cátedra para pensar esto, el carácter de la historización en el adolescente, pero justamente historización de la novedad, de lo novedoso que deviene el presente para el adolescente. Entonces, es un momento en donde el adolescente no quiere recorrer su infancia y le cuesta muchísimo poder proyectarse en el futuro. ¿Cuáles son las preguntas habituales que se le hace a un adolescente? ¿Qué vas a estudiar, profe? ¿Cómo? ¿Qué vas a estudiar? Claro, ¿qué querés ser? Se le pregunta habitualmente. ¿Qué querés ser? ¿Qué vas a hacer? Fíjense, ¿no? Dice, justamente, la adolescencia supone ideas del futuro, pero también supone transformaciones de la propia imagen y de los propios proyectos. Y que esto es un punto central, de que el adolescente pueda armarlos, que los pueda construir. Pero bueno, pero al mismo tiempo, en la medida en que estos trabajos psíquicamente no acontezcan, se ve muy dificultado que el adolescente pueda mirarse en un futuro, ¿no? Proyectarse en un futuro. Si nosotros pensamos en esto, podemos volver a darle valor a la idea de la transición, porque justamente el adolescente tiene que tolerar
un tiempo de espera que le va a ser posible en términos de que haya esperanza. Por eso es que para el adolescente, digamos, insisto, tiene que haber una moratoria social, el concepto de moratoria social. Esta cuestión de emprender su propio camino y soportar la angustia que eso le puede implicar a sus padres, porque esto va a implicar justamente poner en acto la elaboración de un proyecto, ¿no? Y de poder aferrarse a la vida, es decir, de campo de lo pulsional en términos de aferrarse a la pulsión de vida. Entonces va a haber una reorganización psíquica con respecto al yo ideal, con respecto al narcisismo primario, que es lo que sustentaba la vida infantil, el psiquismo infantil. Implica, digamos, dar cuenta de que hay allí una exploración a los tumbos. Entonces es interesante esta idea de un autor que es Mario Wasserman, de el adolescente como un condenado a explorar. Condenado a explorar implica crear nuevas investiduras acerca de los objetos del mundo para poder sostenerse. Esta capacidad de no solamente experienciar, de experimentar, sino que eso devenga experienciable, que devenga con capacidad de metabolizar, poder dar cuenta de el estado de, podríamos decir, de cierta desorientación, porque el adolescente no cuenta con sus propias coordenadas y al mismo tiempo a la cultura y la época, al no ofrecer ritos de iniciación, tampoco ofrece coordenadas. Entonces estamos ante una emergencia, podríamos decir, en donde justamente hay un estado de desorientación.